Museo Etnográfico de Castilla y León acoge hasta mediados del mes de abril de 2026 una muestra que discurrirá en paralelo a las edades del hombre y que se complementará con buena parte de las piezas que ya están en la exposición permanente del museo. Bajo el nombre Lo Sagrado en lo Cotidiano, recoge más de 300 piezas con las que se pretende explicar cómo lo sagrado no solo se manifiesta en ritos o celebraciones, sino que esa parte sagrada del hombre forma parte de su intimidad, dentro y fuera del hogar. Todo ello con una visión diacrónica que no está anclada en ningún momento determinado de la historia. En esta exposición, titulada Lo Sagrado en lo Cotidiano, vamos a ver una serie de piezas, pues unas 300 hemos traído, de elementos de la religiosidad popular común, del día a día. Tenemos piezas de portar, de llevar, como joyas y amuletos, tenemos piezas que estaban en las casas, que decoraban las alcobas, que protegían al individuo, y piezas que estaban de puertas afuera, pues piezas como detentes, tenemos piezas funerarias, piezas relacionadas con romerías, etcétera, etcétera. Es una visión general, amplia, de todas las manifestaciones más comunes, más habituales del mundo de la religiosidad en el mundo tradicional. La organización de la muestra nos lleva por 3 grandes bloques temáticos, unidos por un hilo conductor: la manifestación de lo sagrado en muchas cosas, desde piezas lujosas que ocupan espacios privilegiados en santuarios a pequeños objetos de devoción dentro de nuestros hogares. Recoge objetos propios sobre todo de la protección de la persona, como joyas y amuletos. Una segunda parte que son lo que hemos titulado la religiosidad de puertas adentro, que son todos estos elementos que estaban en nuestras casas, en las casas de nuestros abuelos, y que tienen un nexo con lo que se ha denominado la divinidad, pues cuadros de devoción, capillas, etcétera, etcétera. Y un tercer bloque, lo que hemos llamado de religiosidad de puertas afuera. Recogemos toda una serie de elementos que tienen que ver con la protección, con la religiosidad a nivel colectivo, y que toca varias partes. Toca lo que es la protección de la casa, la protección de los animales, la religiosidad colectiva de romerías, de exvotos, etcétera, etcétera. Así, el primer gran bloque es la religiosidad del cuerpo. En este primer bloque, el cuerpo, tratamos la religiosidad individual. La religiosidad individual que tiene que ver sobre todo con el ámbito de la protección y a la vez del embellecimiento personal. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de una serie de objetos. Objetos que algunas veces son objetos de lujo, o objetos valiosos. Tenemos medallas ochavadas, medallas que se solían imprimir en Roma, tanto de bronce del siglo XVIII como medallas de aluminio, ya del siglo XX, para que veamos esa continuidad. Tenemos Agnus Dei, tenemos jardines, tenemos relicarios, diferentes relicarios de vírgenes, de Cristo, etcétera, etcétera. Tenemos un par de placas de relicarios que son pizarras de la Virgen de Nieva, que eran protectoras contra los rayos, y por eso se han traído. Y luego tenemos, sobre todo en esta vitrina, pues tenemos, acompañado de las fotografías de los trajes de vistas albercanos, pues tenemos rosarios con medallas, tenemos este tipo de collares con cristos preñados y con medallas, tenemos patenas, cristos preñados, pendientes y sobre todo amuletos que son los característicos, los que se solían colgar en dijes. Tenemos higas, que son un elemento más común, que además se representan, están acompañando por ejemplo, algunos vincos y algunos pendientes. Tenemos la garra de la gran bestia, que es la garra de tejón, tenemos la castaña de Indias, tenemos ágatas, tenemos sonajeros, que es como una manifestación un poco más tardía de todo este mundo de la protección individual, de niños y de mujeres y de hombres. Como se puede leer en el recorrido, la casa materializa el ámbito de protección de la familia. Es la religiosidad de puertas adentro, la manifestación de lo sagrado en lo doméstico, en lo cotidiano. La idea era un poco no reproducir una casa tradicional, porque no era ese el sentido de esta sección, sino bueno, a través de ciertos objetos ver cómo esta religiosidad, cómo estas manifestaciones del ámbito de la protección de la casa, pues se manifiesta en muchos objetos que son
cotidianos, como expresa el título de la exposición. Y dentro de la amplia panoplia de objetos que tenemos, y además que son muy reconocibles porque lo hemos visto esto en casas de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, pues hemos tratado de traer objetos que no suelen estar en las exposiciones ni en los museos. Por ejemplo, este tipo de figuritas que se traían de los santuarios, de las ermitas, y son recuerdos, pero bueno, eran al cambio era un poco como los dioses lares de los romanos, estas figuritas protectoras del hogar. Tenemos advocaciones muy diversas, como la Virgen del Pilar, Lourdes, la figura que todos conocemos de San Pancracio, que todavía están en muchos establecimientos. Esa, por ejemplo, ese San Pancracio era de mi abuela, o sea que esto yo lo he vivido. Tenemos la Virgen de Fátima, Montserrat, Covadonga, el Niño de Praga, etcétera. Bueno, esto recoge tal vez quinta esencia un poco todas las devociones domésticas que se podían tener en una casa. Dentro de la exposición, aparte, en esta sección hay muchos objetos, aquí hay posiblemente más de 100 objetos expuestos. Tenemos cosas tan variopintas como el culto a la devoción a Santa Teresa de Jesús, que ya tenía una importancia desde el propio momento de la vida de la santa. Tenemos una serie de lo que se llaman, de estas tiras de seda, se llaman estadales, que todavía se siguen vendiendo en las romerías, en los santuarios. Muchos de ellos pues son la medida de la columna de Cristo atado a la cruz, la medida de una virgen determinada. Pues bueno, esto también se ponía en las casas. Luego tenemos otros elementos curiosos, por ejemplo, una teja que viene de una población de Salamanca, de la Bauza. Esa es una teja especial porque tiene una oración a la Virgen de Fátima, además, según se dice, según se reza la inscripción, que tiene poderes sobrenaturales, y bueno, y esa teja protegía del mal, porque la exposición gira, es uno de las líneas que tiene esta exposición, gira en torno a la protección del individuo, de la casa y de las pertenencias. Esta vitrina recoge lo que es el emblema, el elemento más común en la religiosidad doméstica y popular, que es la cruz. La cruz es el símbolo universal por excelencia del cristianismo y aparece en todos los lugares y en todas las materias. Tenemos tanto estampas como pliegos de cordel, novenas, etcétera, y sobre todo, evidentemente, los crucifijos que eran cruces de portar. Estos crucifijos, aquí tenemos una pequeña selección de piezas del museo, de la colección del Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora, y tenemos las cruces conocidas por todos, las cruces de Caravaca, que las tenemos tanto en lo que es la cruz de metal como las oraciones, que eran también protectoras contra la peste. Tenía muchas funciones. Tenía una función específica, la cruz de Caravaca, en algunas localidades, sobre todo de la provincia de Valladolid, cuando las mujeres iban a parir, se la daban en la mano porque con los salientes de los ángeles la agarraban y trataban de mitigar los efectos de los dolores del parto. Bueno, hay muchas tradiciones en torno a la cruz de Caravaca. Y luego tenemos otro tipo de cruces que se llaman cruces de alcoba, que aquí tenemos tres ejemplos, que son muy curiosos porque es una cruz que tiene una concha que se mueve y cubre la cara, el rostro de Jesucristo. Esto, la tradición en este tipo de piezas, dicen que estaban tanto las habitaciones de las monjas como las alcobas de una casa normal, y se decía, hay tradiciones que se decía que cuando la monja se desvestía, para evitar que Cristo la viera semidesnuda, evidentemente no desnuda, pues le ponían la concha, le tapaban la cara a la figura, a la imagen de Cristo, y no la veían su ropa interior. Y eso es una tradición que hemos constatado sobre todo en la provincia de Salamanca, aunque se da en otros, prácticamente toda Castilla y León. En esta vitrina hay un poco elementos muy variopintos, pero que estaban también en las casas. Eran elementos que los traían los traperos, sobre todo los traperos o los alfareros de la zona del Levante español, de Biar, de Petrel, de Manises, etc. Y son piezas
que estaban en las casas y eran pues como aquellas figuritas de metal que hemos visto, lo mismo, pues son figuras de San José, de San Antonio de Padua, de la Inmaculada, del Sagrado Corazón, este es un San Roque, bueno, eran figuras que se ponían en las alcobas o se ponían en una repisa y eran elementos de culto, pues bueno, sobre todo eran recuerdos. Y esta jarra es interesante, que es una jarra con la iconografía perfectamente reconocida de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, pero que esta la traían los que las hacían, los alfareros de la zona de Manises y esta zona, las traían a las romerías de Castilla y León y las vendían en cualquier romería, con lo cual esta jarra en concreto la vendían en la romería de la Peña de Francia y servía y sustituía un poco a la Peña de Francia. Bueno, pues para que veamos cómo en todos los elementos comunes, por ejemplo, una jarra de beber agua o vino, pues también tenemos una representación sagrada. Y estas son piezas, por ejemplo, esa Virgen, pues son piezas que hacían los alfareros de Málaga, de Granada, etcétera, etcétera. Y tienen la misma hechura que las figuras de los nacimientos, de los pesebres. También se hacían este tipo de elementos para la casa, para la devoción de la casa. Son muy conocidas este tipo de capillas domiciliarias que se llaman en el mundo tradicional. En todas las casas había una capilla que iba de casa en casa con una lista bajo suscripción, en los cuales pues bueno, eran advocaciones habitualmente a la Virgen del Carmen, la Inmaculada, etc. Había muchas. Iban pasando de casa en casa y se adoraban casa en una especie de culto doméstico. En la exposición hay dos que son un poco sensiblemente diferentes. Esta primera, que es de la Virgen de Valdejimena, de Salamanca, esta no era ese tipo de capillas que decía, porque esta las hacían los santeros, lo hacía el propio santero de Valdejimena, con materiales que tenía a mano, pues esto lo hacía él, con trozos de papel brillantes, con barro, pintadas de aquella manera, y esta era la capilla con la que iba pidiendo por las casas. Esta era propia del santero, los hacían los santeros. Tenemos aquí la cajita para meter la limosna, pero esta no iba de casa en casa como la que tenemos a la vuelta. En cambio, este tipo de capillas sí que son capillas domiciliarias. Esta es de Valladolid, de Medina de Río Seco, de Nuestra Señora de Castilviejo, y esta sí que iba de casa en casa. Había una suscripción y estaba un tiempo en casa, se le ponía unas velas, se rezaba delante de la imagen y pasaba de casa en casa. Son dos tipos de capillas que hemos traído pues, para que se vea también la variedad de este tipo de elementos que tenemos en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y dentro de este amplio capítulo que refleja la devoción de puertas para adentro no podrían faltar los cuadros de devoción, una muestra, un recorrido por muchos de ellos a lo largo de los siglos y de las décadas, cuadros de devoción que se podían ver en muchas de nuestras alcobas. Aquí hemos hecho un muestrario de las muchísimas que hay, de los muchísimos tipos, y los hemos agrupado no tanto por advocaciones, que había muchas, porque las estampas lo que hablan habitualmente es, en función de la cronología, hablan de unas advocaciones u otras. En el siglo XVII, XVIII y XIX son unas advocaciones específicas, pues de vírgenes locales, de santos genéricos, pues como San Roque, San Sebastián, etcétera, pero según avanza el siglo XIX y empieza el siglo XX, pues empiezan añadiéndose nuevas advocaciones, pues como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera. Y aquí lo que tenemos en esta gran pared, hemos tratado de representar un poco todo eso. ¿Cómo? Pues a través de ciertos tipos de elementos de cuadros de devoción de diferentes tipos de materias con los que están hechos, o técnicas más bien. Tenemos los más clásicos, que son los más antiguos, este tipo de grabados, son de vírgenes locales. Como decía, este tipo de piezas que son habitualmente en labor de monjas, las monjas se les llevaba o tenían ellas, se les llevaban las estampas, si se quería hacer por encargo, y ellas con flores secas, con lentejuelas, etcétera, hacían este tipo de elementos. En Castilla y León son muy comunes y muy representativas estas estampas que ya no están hechas en papel, sino que están hechas en cristal pintado. Y aquí tenemos una pequeña muestra de piezas de advocaciones de Cristo. Tenemos aquí un Cristo con la columna, y sobre todo de vírgenes, una Dolorosa, etcétera, etcétera, bueno, un Santiago,
de cristal pintado. Son muy comunes y, por ejemplo, en la provincia de Salamanca, en Valdejimeña, la Peña de Francia, Gracia Carrero, tenemos una buena representación. Las más habituales, sin embargo, son las litografías, son las cromolitografías, que a partir del siglo XIX las técnicas cambian, ya los grabados empiezan a dejar de usarse y lo que se estila son las nuevas técnicas. ¿Con qué? Con las piedras litográficas, porque permiten un coste más barato de producción, se hacen industrialmente y de hecho había imprentas que estaban especializadas, pues en Málaga, en Madrid, etcétera, estaban especializadas en este tipo de cuadros de devoción, que suelen ser hechuras muy modestas, pues con unos cuadros de madera, de pino muy sencillos, son todos muy poco elaborados, en los cuales pues, se representan multitud de advocaciones. Tenemos Nuestra Señora del Rosario, de la Concepción, los Santos Rostros, Santa Teresa, yo qué sé, infinidad de ellos. Se hacían también otras advocaciones más extrañas, más raras. Por ejemplo, aquí tenemos un San Caralampio, que era un santo catacumbal. Algunos investigadores dicen que es un santo incluso inventado, y San Caralampio era especial protector contra la peste, tenía una serie de virtudes, y vamos a ver luego más adelante algunos pliegos de cordel con esta advocación. Tenemos evidentemente las advocaciones de siempre, los San Roque, San Sebastián, San Antonio de Padua. Tenemos otras más curiosas, por ejemplo, el reloj de la Pasión, el reloj del cristiano, que no suelen ser tan habituales. Tenemos un nuevo cuadro con labor de monja, eso es un Vía Crucis, que bueno, utilizaban ellas para hacer los Vía Crucis dentro de los conventos, o incluso en un momento dado ellas también las utilizaban eran piezas incluso de regalo. Y aquí recogemos, como digo, una mínima parte de toda la producción de estampas que se hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX. Era lo más común, lo más barato, lo más accesible, y era y eran las advocaciones a gusto del consumidor, como quien dice, pues bueno, se colocaban en filas en las alcobas. Y fue, pues eso, como digo, tal vez el elemento más común dentro de los elementos de la religiosidad popular a nivel doméstico. Y de los cuadros de devoción a otro de los clásicos en nuestras devociones, las estampitas. Y aquí recogemos pues un pequeño muestrario de todo lo que podemos encontrar dentro del mundo de la cultura tradicional. Además son elementos que todavía no aparecen porque estos se guardaban en los devocionarios, entonces esto era un elemento, eran recuerdos, se rezaba con ellos, se utilizaban, y eran un elemento que no se tiraba, no eran elementos de usar y tirar. ¿Qué había dentro del mundo del papel, de las devociones populares en papel? Pues tenemos los detentebalas, escapularios, tenemos los Sagrados Corazones, las estampas, las cromolitografías, tenemos los comulgos, estas eran las piezas cuando se comulgaba, te daban una especie de certificado, las novenas, estampas que las monjas las colocaban en unos trocitos de tela, ellas las trabajaban un poco, aquí tenemos varios ejemplos, más novenas, los recuerdos funerarios, las esquelas funerarias también. Además ahí sí que se ve, en este tipo de piezas se ve la evolución de las advocaciones y sobre todo el mundo del arte reflejado en las estampas. Por ejemplo, hay muchas en Art Deco, Art Nouveau, de estilo modernista, las bulas de la cruzada que se metían en las tumbas, vírgenes locales. Bueno, aquí vemos un pequeño muestrario de toda la panoplia de papeles populares que estaban en nuestras casas. Algunos eran curiosos porque incluso estas estampas venían dentro de los envoltorios del chocolate. Tú cuando comprabas chocolate, pues te venía un cromo de un santo, y se hacían colecciones. La exposición gira en cierto modo en torno a la protección del cuerpo, de la casa y de fuera de la casa. Por eso el tercer capítulo de la muestra, de puertas afuera, ámbito en el que se engloban rituales de devoción como peregrinaciones o romerías que quedan reflejadas en piezas muy variopintas.
hay que reconocer que no son obras de arte, pero bueno, es lo que estaban en nuestras casas. Estas piezas estaban en casas de Ciudad Rodrigo. Pues bueno, se hacía la peregrinación y se traían un recuerdo, se traían una estampita, se traían una novena, se traían un vaso, este es un vaso de Lourdes, de Francia, o se traían pues este tipo de piezas de escayola. Y en limpias lo mismo, en limpias, sobre todo en la provincia de Valladolid y Palencia, hubo un verdadero fervor por el Cristo de limpias. Se fletaban autobuses y se iban a intentar ver el milagro, y tal es así que esto es una postal con una carta pegada por detrás. Esto es un testimonio del milagro de limpias que vio una devota en el año 21, que fue a ver el Cristo de limpias, y según ella, esto es una carta que escribe a su párroco explicando el milagro. Ella, cuando estaba allí, empezó a ver que el Cristo movía los ojos, que movía la cara, bueno, y lo relató. Tal era la devoción que incluso ya veían los milagros. Entonces es un elemento muy común que todavía sigue Fátima. Es evidente que sigue la gente yendo en Ciudad Rodrigo, por ejemplo. Yo soy salmantino y hay autobuses que van a Fátima constantemente. Al Cristo Limpias tal vez algo menos, pero sigue teniendo su capilla. De puertas afuera, pues tenemos lo que es propio de la religiosidad colectiva, de la protección contra el mal, porque casi todo es protección contra el mal, pero desde el punto de vista colectivo. Si salimos, evidentemente, en el mundo popular, en el mundo de la tradición, lo que es el umbral, las zonas de apertura, son zonas críticas, clave, y hay que protegerlas. Hemos visto anteriormente una teja que protegía la parte de los aleros, se protegían las chimeneas y se protegían ventanas y puertas. ¿Cómo se protegían? ¿Cuál era la manera tradicional y más eficaz, tal vez? Pues bueno, aquí tenemos una serie de crucecitas de madera, de hechura muy modesta, y estas cruces se elaboraban con los ramos de olivo o de laurel. El domingo de Ramos se hacían unas pequeñas cruces y se claveteaban en las puertas, y eran lo que han llamado algunos antropólogos los guardianes del umbral. Eran elementos protectores de la casa. Ahí no se colocaban en las puertas, pues para proteger la casa y lo que contenía la casa, las personas, los animales y las propiedades. Este tipo de piezas, que son del siglo XIX y siglo XX, incluso en la actualidad se siguen elaborando en muchas comarcas de Castilla y León, salmantinas son súper habituales, tienen un poco la continuidad en otro tipo de piezas, como son estas placas del Sagrado Corazón de Jesús o de María, porque son conocidas y que encontramos en todas las casas. Aquí tenemos un pequeño muestrario de la conocida imagen de Cristo, con el bendeciré las casas en que la imagen esté expuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos un pequeño muestrario de este tipo de elementos, pero hemos traído también un elemento para que veamos ese afán de protección. Tenemos aquí una placa con el San Sebastián, que estaba en un coche. Además es mío porque estaba en el coche de mi abuelo. En el 600 de mi abuelo siempre tuvo ese San Sebastián, que era el que protegía. Bueno, para que veamos un poco cómo los ámbitos de protección están en muchos sitios y cómo siempre hay un elemento, un objeto para tal fin. Hay por ejemplo, otra placa que es un elemento que es de un comercio madrileño, pues que bueno, se regalaba. Bueno, comprabas lo que vendiera en esa tienda y te regalaban un Sagrado Corazón para poner en las casas, para que veamos un poco ese afán de protector y de aleccionador, y bueno, y de recordar que la religiosidad y la religión cristiana está en todos los sitios. Igual que importante es la protección de las personas y de las propiedades de la casa, pues es la protección también del ganado. Evidentemente, en una sociedad tradicional y sobre todo campesina, era fundamental que el recurso crítico del ganado, de las pertenencias, estuviera protegida. Había muchos elementos para esa protección. Incluso hay elementos, por ejemplo, para determinadas enfermedades, como esta oración a San Liborio, especial abogado contra las piedras del riñón. Bueno, o sea, encontramos estos elementos, encontramos otra serie
sobre todo de oraciones, para proteger pues de algo tan común como era la peste. Aquí tenemos una serie de oraciones de San Zacarías, otras oraciones de la peste con el Cristo de Burgos, etcétera, etcétera. Había una panoplia bastante amplia. Y ahí hemos traído varias piezas que a mí me han parecido interesantes porque ya tienen una cronología bastante moderna, son de los años 50 del siglo pasado, y estos son unas nóminas contra las brujas. Además son estas tres piezas de entre los años 40 y casi los años 60, que se imprimían en el monasterio burgalés de Silos, y eran una oración, una oración contra la peste, la oración de San Benito, que es muy conocida porque aparece también en medallas. Eran unos papeles que se solían doblar y se metían en unos saquitos de tela, y es interesante, no los he querido sacar del envoltorio tal cual se vendían, porque aquí se especifica para quién estaban destinados. Por ejemplo, aquí viene, en estos dos viene para la familia y sus ganados, y te viene el nombre de la familia, o sea que era un poco una protección a la carta, y se especifica, además de la oración, como está en latín, y por si no se sabía muy bien de qué iba, es contra los maleficios. Pero me interesa sobre todo el detalle de que en los años 50 todavía encontramos este tipo de elementos que eran antiguos, que esto en el siglo XVIII se podía entender que tuviera razón de ser. Ya en los años 50, bueno, pues en los años 50 del pasado siglo ya había una veterinaria, ya había elementos más científicos, entre comillas, para proteger, pero por si acaso en el mundo tradicional y sobre todo en el mundo campesino era muy, por si acaso más valía prevenir que curar. ¿Y cómo se hacía? Pues a través de este tipo de piezas. Un tercer bloque temático en el que también se han incluido otros elementos como los exvotos, algunos de ellos muy curiosos. Dentro de las manifestaciones de la religiosidad colectiva, pues tenemos el mundo que gira en torno a santuarios, romerías, etcétera, etcétera. Y uno de los elementos tal vez más curiosos y más identificativos, más identificador de la religiosidad popular son los exvotos, que son elementos que se daban a la Virgen, o una Virgen, un Cristo, por las gracias recibidas, por los favores prestados. Y tenemos aquí este primer exvoto, es muy interesante. Este es de Nuestra Señora de Riondo, este es de la provincia de Ávila. Es interesante tanto por el tipo de representación, que ahora explico, como por la materia. Esto es un cuadro de devoción de un pintor local, de un pintor popular, que representa un milagro que obró a un cura que se mete en una plaza de toros a recortar al toro, a torear al toro, y lo salvó de una muerte segura. Es interesante este cuadro, aparte de por la representación, porque aparte es bastante realista, reproduce el santuario que todavía existe. Está aquí la ermita, la plaza de toros, que ahora en la actualidad está bastante destrozada. Y es interesante porque en Castilla y León hay, en dos provincias, en Ávila y en Salamanca, hay un particular tipo de familias de santuarios, sobre todo dedicados a la Virgen, que están adosados o están al pie de plazas de toros. Plazas de toros que no son las plazas de toros al uso que conocemos, circulares, que son rectangulares o cuadradas, y son elementos muy particulares que no encontramos en el resto de las provincias. Sí que las hay en Extremadura, y las hubo en su momento en tierras en el País Vasco o en Cantabria, lo que pasa que en el siglo XVI desaparecieron. Es interesante porque en el mundo de las romerías y de estas fiestas populares, aparte de lo que es el acto religioso, pues era común, al menos en estas dos provincias, que se hicieran regocijos taurinos, que se llamaban fiestas de toros, no conocidos como en la actualidad, no eran de recortes ni encierros, sino bueno, se metía un toro en la plaza y se hacía un poco lo que se podía, y aparte se hacían representaciones teatrales. Por eso en muchas de las plazas tenemos un palco también donde se hacían ciertas representaciones teatrales que están recogidas en documentación de la época. Suelen ser del siglo XVIII, y hay algunas pues son realmente espectaculares porque incluso la plaza de toros
está en la zona de entrada a la iglesia, por ejemplo en el Cueto, en Salamanca. Entonces, para acceder al santuario hay que cruzar la Plaza de Toros, para que veamos esa íntima relación del mundo del toro con la religiosidad, que también es una particularidad de estas dos provincias de Castilla y León. Junto con el esboto pictórico que hemos visto anteriormente, tenemos otro tipo de esbotos que tienen el mismo significado, pero ya con una materialidad diferente, con una materia prima, una materia con otro tipo de técnicas, según avanza el tiempo. Tenemos en la ermita de Tiedra Vieja, en Tiedra, en la provincia de Valladolid, una colección de esbotos pictóricos que es muy importante, tal vez de las más importantes de Castilla y León, y hemos traído algunos de los más representativos, de los cientos que hay, porque todavía es una práctica que se sigue haciendo, pues llevar fotografías en agradecimiento por algún favor que ha hecho la Virgen a las personas. Tenemos, tal vez el esboto más grande de Tiedra es este indiano, pues una persona que se fue a Cuba, creo que a Cuba, ahora no recuerdo bien. Bueno, pues le fue bien en la vida porque tuvo negocios y bueno, y un poco en agradecimiento a la Virgen, que le favoreció un poco la vida, pues se trajo este gran esboto de él a caballo en una plantación, en un latifundio, un poco también demostrando que le había ido en la vida. En otros casos, por ejemplo, este Ángel Alonso Díez, bueno, pues este es un coronel del Regimiento de Caballería de Voluntarios de La Habana, lo mismo en la guerra de Cuba, pues bueno, encomendándose a la Virgen, tuvo la suerte, pudo contarlo y en agradecimiento, pues se hizo mandar a hacer esta foto para colocarlo en el santuario. En otros casos, y es muy habitual que esto ya en otros santuarios de Castilla y León también encontramos este tipo de esbotos, de elementos de agradecimiento, que si en el siglo XVIII y XIX eran pictóricos, ya en el XX pues ya son fotográficos, pues bueno, un poco también con la modernidad de la fotografía. Este es un milagro que obró la Virgen de Tiedra, pues con un niño de 10 años, y bueno, y tenemos aquí, siempre aparece como si fuera un pliego de cordel, pues tenemos la explicación del milagro en verso, con una foto que reproduce el accidente y el milagro, y el niño ya un poco ya crecido, parece que prosperó, y esto es del siglo XIX, de 1888. Y también de este mismo santuario pues tenemos otro tipo también, y finales del siglo XIX, tenemos este esboto, pues que bueno, pues son los quintos de Tiedra de los años 1881-82, aquí tenemos sus nombres manuscritos con una foto de todos ellos, pues bueno, pues me imagino que cuando fueron llamados a quintas les fue bien y en agradecimiento pues mandaron a hacer esta fotografía y este esboto. Y sin duda una de las piezas más curiosas de esta muestra llega desde el Conjuradero de Villegas, en Burgos. Un conjuradero es un sitio, en este caso está en la plaza del pueblo, una construcción hecha al uso para conjurar las tormentas. En el mundo campesino, la religiosidad campesino, que viniera una tormenta pues podía arruinar la cosecha y podía arruinar la economía de una familia. Entonces había ciertas herramientas pues para evitar este acontecimiento. Uno de ellos eran habitualmente las bendiciones de campo, eran las rogativas también, cuando hacía falta que lloviese, o incluso que no lloviese mucho, porque podía echar a perder los cultivos, pues se hacían rogativas. Y cuando venía la tormenta, que era tal vez para el campesino tradicional era pues lo peor que le podía pasar, pues había unos lugares especiales que eran los conjuraderos o exconjuros, donde se intentaba conculcar la tormenta. ¿Cómo se hacía? En Castilla y León hay muchas prácticas muy diversas. Se sacaba la cruz de Caravaca, mirando a la nube para que se dispersase, se tocaban las campanas, había un personaje especial que era el reñubeiro en la zona de León, que tocaba a nublo para que se disipara la tormenta, se ponían hachas en los umbrales de la puerta, etc. Y aquí en Burgos se sigue haciendo,
evidentemente ya tal vez sea una práctica más folclórica, pero bueno, en Burgos, en Villegas se ha conservado todos estos elementos. Cuando hay tormenta se saca un viril, que no lo hemos traído porque es un elemento muy valioso, una custodia que está en el conjuradero y no lo hemos podido traer, pero hemos traído el libro que utilizaban ellos para conjurar la tormenta, que es un libro de conjuros de Ximénez del 1750 y tantos, del siglo XVIII, que lo tienen, se ha restaurado, además se restauró recientemente por el Instituto de Restauración de Simancas, y tenemos estas cruces que todavía se ponen cuando se bendicen los campos o el día de la cruz. Este tipo de cruces se siguen sacando al conjuradero, pues para evitar que la tormenta arruine la cosecha. O sea, que es una práctica que todavía está viva a día de hoy. Junto con los conjuraderos y las rogativas tenemos las bendiciones de campo, que son muy comunes, han sido muy comunes y se siguen haciendo en todo el territorio de Castilla y León. Hemos traído esta cruz, que es moderna, reproduce una antigua del sureste de la provincia de Soria, donde todavía se siguen bendiciendo los campos. Es una práctica que consiste en salir a sitios específicos, se sale en procesión, sale el cura, salen en procesión, se salen a determinados puntos a las diferentes hojas de cultivo del término concreto. Se hace una oración, sobre todo en San Isidro, se hacía en San Marcos, y se colocan unas crucecitas de cera, se colocan en este tipo de cruces, que son de madera, de hechura muy, muy popular, y se bendice una oración, como se decía tradicionalmente, a los 4 nortes, a los 4 puntos cardinales, y se colocaba una crucecita de cera. Es una práctica que se realiza todavía en nuestros días, en la provincia de Soria, y hemos querido traer esta manifestación, que en otros sitios hay memoria, en Segovia, en Palencia, en Burgos, pero que prácticamente no se realiza. Aquí todavía es una práctica viva. Una muestra que recoge un guiño a las mascaradas en un recorrido en el que también está presente la muerte. En la exposición hemos querido también representar de alguna manera el mundo funerario, y lo hemos traído a través de este tipo de recipientes cerámicos, que son lo que se ha dado a llamar los platos de sal. La práctica de colocar platos de sal, que se documenta desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, consistía en colocar un platito, un cuenco. Aquí tenemos de los alfares 3 ejemplos de los alfares de la calle Olleros, de Salamanca. Consistía en poner un puñado de sal en un recipiente y colocarlo encima del cuerpo o debajo de la cama cuando estaba expuesto, cuando se estaba velando. ¿Para qué se hacía esta práctica de colocar el puñadito de sal? Hay muchas hipótesis al respecto, hay muchas teorías. La más común, hay la científica y la interpretación popular. La científica es que cuando hacía calor, con este puñado de sal, lo que se evitaba era que el cuerpo se hinchase. El cuerpo, cuando una persona muere y hace calor, empieza a soltar vapores, a desintegrarse, como quien dice, y se colocaban estos platos, un plato con un puñado de sal, para evitar que se hinchase el cuerpo. Pero es que había también una creencia popular, que además encontramos incluso en Inglaterra, que se hacía este mismo tipo de prácticas, que se pensaba que con este puñado de sal se evitaba que entrara el mal en el cuerpo antes de que se fuera al otro mundo. Bueno, en el tránsito al otro mundo había una creencia que con la sal se evitaba que entrase el mal en el cuerpo. Una interesante muestra que nos habla de la religiosidad en lo cotidiano, en un diálogo expositivo del que forman parte 300 piezas, tanto de los fondos del Museo Etnográfico como de colecciones privadas y otras instituciones.